Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, para según a qué hora y en qué momento y en qué lugar estéis viendo esta entrevista, este documento. Hoy queremos recorrer los senderos del alma con Fran Villalobos y queremos que él nos guíe en esa búsqueda que todos estamos realizando en el despertar de la conciencia hacia conectar con nuestro auténtico ser, ¿no? ¿Sería así, Fran? Muy buenas, ¿cómo estás? Muy buenas, Rafa. Sí, de lo que se trataría sería de, bueno, de apartar todas esas cosas que de alguna forma nos distraen o nos llevan hacia otro sitio, ¿no? Para centrarnos en lo que verdaderamente nos hace plenos, ¿no? Por ahí Em, iría. Francisco Villalobos es doctor en Bellas Artes y ha utilizado desde hace muchos años quizá el arte, su expresión artística, para recorrer los senderos del alma. ¿Es correcto? Sí, bueno, para mí mi obra es una forma de autoconocimiento, no lo puedo separar de mi propia vida y es también mi pasión y es también lo que me ha hecho como hallar el sentido, ¿no? Bueno, a los caminos que transito, a las experiencias. Para mí la obra también es un multiplicador, es como un amplificador, ¿no? De la propia experiencia, del propio sentirte, ¿no? Y bueno, tiene relación con la expresión, que es un poco el campo o el eje, ¿no? Sobre el que yo investigo, ¿no? ¿Qué implica la expresión, ¿no? ¿Qué es la expresión? Y bueno, qué relación tiene con esto que llamamos realidad, con la experiencia, con nuestra percepción. Un poco por ahí. En los últimos 10 años, no sé si tú me corregirás, son menos o son más, has desarrollado, has publicado 3 libros. El primero, que fue tu tesis doctoral, se titula El viaje de fuego. Ujú. Eh, ¿En qué consiste el viaje de fuego? ¿Lo realizamos todos? ¿Sería menester realizar un viaje de fuego? El viaje de fuego tiene que ver con una serie de desplazamientos, incluso de metamorfosis, que tienen lugar más allá de la mirada convencional. Es decir, la mirada convencional sobre unas identidades, sobre unos parámetros que son aprendidos culturalmente, y el viaje de fuego lo que intenta es explorar cómo hay desplazamientos sutiles, ¿no? A veces cuando pensamos, cuando soñamos, cuando leemos un libro, cuando empezamos a enfocarnos en algo, ¿no? Y salimos de esos espacios, tiempos que marcan nuestros relojes y calendarios, que son culturales también, y que generan, bueno, una experiencia determinada, homogénea, ¿no? Del espacio y del tiempo. Y de alguna forma el viaje de fuego explora todas esas fugas, ¿no? Momentáneas, que si ponemos atención, ¿no? Descubrimos otras dimensiones como de nuestra propia corporalidad, de nuestro propio pensar, de nuestro... Bueno, sería como salir de esas acotaciones del espacio-tiempo homogéneo cultural, ¿no? Para hallar un tiempo y un espacio propio que pasa desapercibido si no se, bueno, si no se sigue, ¿no? Si no se atiende o se pone la atención en ese espacio-tiempo propio que se abre en cada instante, ¿no? A veces a través de una acción, a veces a través de, bueno, de una expresión, a través de un proceso creativo, etcétera, etcétera, ¿no? El espacio y tiempo de la costumbre o en el que nos han introducido, ¿hay un engaño en él? ¿Hay un engaño para el propio caminar del alma? No es que haya un engaño, yo creo que, es decir, es como un instrumento para percibir, para poder organizar las experiencias, para poder dar como un orden, ¿no? Determinado a lo que sucede. Y lo que pasa es que ese instrumento acaba de alguna forma velando eh, el lugar donde nos encontramos, donde realmente nos encontramos, ¿no? Entonces ese instrumento acaba suplantando a la propia realidad y creemos que la realidad tiene que ver con ese paso del tiempo o tiene que ver con ese espacio geométrico, eh, que tiene ancho, alto y profundidad bueno, y todo sucede ahí, ¿no? Como dentro de la habitación o dentro de cierto marco o dentro de un país concreto
de un lugar en el mapa, de un lugar en el calendario. Son instrumentos que llevan nuestra atención ahí, ¿no? Si esa no es la realidad, aunque demos por hecho que lo era, ¿qué es la auténtica realidad? ¿Hacia dónde podría estar bien conducirse para reconocer la realidad? Claro, la auténtica realidad ha sido definida en el marco de, bueno, de todas las culturas antiguas y podemos mencionar a Grecia, India. Es decir, la auténtica realidad es lo que permite que esa realidad sea. Es decir, esa realidad concreta que se articula a través de unas creaciones culturales, ¿no? Que nos permiten experimentarnos de un modo, percibirnos de un modo. eh, Está como sobre el abrazo, sobre el sustento de esa que es la verdadera realidad, que no tiene definición posible, pero es lo que hace posible este constante, bueno, ese proceso creativo que nos permite generar unas pautas para experimentarnos, ¿no? Entonces, lo interesante también en relación a los procesos creativos, que es como uno de los temas, ¿no?, clave, es que para conectar con el proceso creativo tienes que salirte de las reglas las reglas a través de las cuales pensamos y miramos, ¿no? Para encontrar la fuente de la experiencia, la fuente y que te lleva bueno, a poder experimentar, a poder generar incluso otros instrumentos, otros mapas diferentes que te abren a territorios diferentes. Entonces la verdadera realidad tendría que ver con algo indefinido, pero de lo que surge lo definido, ¿no? Tendría que ver con algo que es la posibilidad absoluta de todas las cosas, pero según la mirada, según la atención donde se enfoca, hace que se concretice, que se determine de un modo particular. ¿Todos somos artistas? Sí, todos somos artistas. Seamos o no conscientes de ellos, todos somos artistas y todos tenemos un potencial artístico. Sí, todos estamos implicados en procesos creativos. Quizás se podría hablar de una diferencia y es que hay personas, es decir, todos estamos implicados en ese proceso creativo, pero hay personas que crean por automatismo, crean automáticamente, en el sentido de que su discurso, su forma de dejarse conducir por las cosas, ¿no? De hacer, todo está como automatizado por unos fines que ya tienen como, bueno, implantados, por unos significados como ya asumidos, como que eso es la realidad, como que entonces funcionan desde unos parámetros muy condicionados que hacen que generen una realidad muy condicionada, igual, sistematizada totalmente, donde todo es previsible, donde no hay misterio ya, donde no hay sorpresa, donde todo está como ajustado, ¿no? Y luego estaría, en cuanto nos damos cuenta de lo que estamos generando desde nuestra expresión, desde nuestra forma, lo que emitimos, ¿no? Desde nuestra forma de pensar, percibir, y empezamos como a intervenir, ¿no? Ahí se abre un camino, bueno, ahí se abre el camino del viaje de fuego, ¿no? Empezamos a intervenir ahí, tiene lugar una creación consciente, ¿no? Donde, claro, ya no te quedas reducido a los parámetros culturales en los que se te ha educado, sino que eres capaz de abrir una mirada más amplia y tu experiencia, claro, se va ensanchando igualmente y encontrando cosas que no se pueden acotar o que no se pueden reducir a a los saberes que se nos han transmitido. Dentro del viaje de fuego, ¿qué representaría el fuego? El fuego tiene que ver con ese carácter, es lo que arde, es lo que de alguna forma la llama es cambiante todo el rato, ¿no? Y también lo que alumbra, ¿no? Es un viaje de fuego, imagina una antorcha, ¿no? Que conforme se abre paso por un pasillo, se abre paso por un lugar que está oscura, va alumbrando algo, ¿no? Entonces, el viaje de fuego tiene que ver precisamente con salir de la idea de un mundo ya hecho, ya diseñado, y entrar en la posibilidad de un mundo que se va generando desde cada palabra, ¿no? Desde cada instante, desde cada sensación, y es como ir conduciendo esa antorcha y ver lo que está alumbrando, ¿no? Y en esa dirección, esa perspectiva, que bueno, tiene que ver con una mirada creativa, es decir, cada situación genera como un saber propio, ¿no? Hay un conocimiento
que es naciente y que tiene que ver directamente con la experiencia, con lo que la experiencia abre en ti y que te permite como ir como abriendo territorio, ¿no? Generando, no quedarte en los mapas consensuados, que bueno, siempre los puedes tener de referencia y volver ahí, y volver a mirarte y observarte desde ahí, pero es también, bueno, la posibilidad de una libertad, ¿no? De una amplitud de mirada que te saque de las condiciones que creemos que estamos viviendo. Es un viaje que trata de despertar la conciencia de lo que realmente somos. Claro, de lo que se trata es de comprender a un nivel más profundo, vamos a decirlo así, aquello en lo que vamos o aquello en lo que estamos. Porque la comprensión que tenemos de las cosas, pues, bueno, es cultural, es determinada y está muy bien y es útil para lo que es útil, pero es interesante no confundir eso con la realidad. La realidad es infinitamente más amplia. Uno de las trampas en las que caemos es la identificación con nuestro personaje en ese espacio y tiempo convenido socialmente y que cuando solo o a menudo es a través de una ruptura, una crisis humana o personal, uno se da cuenta de que esa identificación que había tenido es falsa. Sí, hay mucho, bueno, hay muchas formas, ¿no? En las que a veces se cae esa máscara, ¿no? Y tú has dicho el caso de una crisis, ¿no? Que parece como algo terrible de lo que huimos, ¿no? Pero siempre las crisis están como precediendo un cambio, una transformación necesaria, ¿no? Y bueno, y la única forma ya de que se dé, y la naturaleza ahí colabora, ¿no? Todo, pues que suceda como una experiencia extrema, ¿no? Que te permita, bueno, que aquello que uno sostiene con mucha, o que bueno, el propio sistema te hace sostener, más bien, desde tu personaje, pues hace que se caiga, ¿no? Que por un momento el velo se desgarre y poder ver, bueno, la insubstancialidad, ¿no? Que tiene eso que muchas veces en nuestro día a día, pues parece que es lo más importante y en lo que hay que poner toda la energía. ¿Cómo crees que contempla nuestro alma a ese personaje con el que hemos identificado? ¿Cómo contempla ese alma al personaje? ¿Como un aliado o como... Claro, el personaje, cuando lo observamos desde fuera, que es un ejercicio que también podemos hacer, es decir, como en vez de hablar desde nosotros mismos, es decir, en vez de hablar desde, ¿no? Desde Francisco, pues hablar desde otro sitio y observar a Fran, es decir, qué está pensando, qué está sintiendo, hacia dónde se siente inclinado, ¿no? Entonces, como hacer esa separación entre la ficha, que es el personaje de Francisco, de Rafa, y el ser, ¿no? Que es el jugador. Cuando uno ve esa diferencia, deja de implicarse tanto en lo que le pase a la ficha y actúa con más claridad. Es decir, el alma ve a ese personaje como la posibilidad, es decir, como el que le brinda la posibilidad de experimentar una serie de cosas, y por eso se juega a través de esa ficha, ¿no? Nos jugamos a través del personaje que representamos, de los roles que lleva encarnado, de esa personalidad, ¿no? De los caracteres, los miedos, las potencialidades que tiene, y todo eso, como digo, es lo que permite al alma, que es algo que está, bueno, tiene mucho que ver con eso, que esa definición de realidad, ¿no? Como algo indeterminado, pleno totalmente, ¿no? Sin falta posible, pues lo que hace poder ajustarse a bueno, a un modelo, a un rol, a un personaje, y poder vivir una serie de experiencias que no podría vivir sin esa máscara, ¿no? Sin entrar en ese juego. Em, Te haría una pregunta, pero luego a continuación voy a matizarla. La pregunta sería, ¿cómo se contempla Francisco a Francisco? Es decir, tú que estás familiarizado con posicionarte o tratar de posicionarte en el ser y mirar al personaje y sus peculiaridades, podemos, dentro del personaje, pues está ese artista que ha publicado varios libros, cuyos libros
también le acercan a su ser. Entonces, y que yo me asombra, y lo hemos comentado alguna vez con algunas personas, que una persona tan joven haya desarrollado un desarrollo teórico, que no solo es teórico, tan amplio a tan corta edad. ¿Eso es porque el ser viene trabajando en este desarrollo teórico desde hace tiempo y ese tiempo no se puede medir en la escala de los días, los meses y los años? Sí, en parte es así, ¿no? Eso que llamamos, bueno, eso que llamamos a veces canalizar, ¿no? O que tiene que ver con la creatividad, ¿no? No es algo extraterrestre, no es algo tan extraño, ¿no? Es la creatividad, ¿no? Entonces, siempre que creamos desde el ser, estamos canalizando, ¿no? Siempre que nos expresamos desde ahí, a veces pues canalizamos desde otros sitios, ¿no? Desde ciertos miedos, desde ciertos... Pero siempre se da eso, ¿no? Entonces, sí, de alguna forma, eh, quien me ve desde fuera, ¿no? Quien me ve desde su personaje, ve mi personaje, ve a Francisco, un artista, un investigador, ¿no? Pero sí es cierto que todo este desarrollo de alguna forma viene dado por algo que conduce a Francisco, ¿no? Y claro, de alguna manera todo esto tiene que ver también con el tema de las musas, ¿no? Como que antiguamente el poeta, pues para poder crear algo verdaderamente valioso, su mano tenía que ser conducida, ¿no? Su palabra tenía que ser conducida por una fuerza que tiene que ver con él mismo, pero es una fuerza que no está condicionada por los parámetros, bueno, por la personalidad del yo, ¿no? Por las intenciones del yo, que es todo lo que nos ofusca, ¿no? Y permite como que haya otra voz propia, ¿no? Que hable bueno, sin limitación, ¿no? Y yo de alguna forma siempre, bueno, estos tres libros de los que has mencionado, ¿no? Eh, nacen totalmente desde esta voz, es decir, he intentado como quitar, observar desde esta autoobservación y también desde mis procesos creativos que son conducidos también por algo que a Francisco se le escapa. Y estos libros son algo que a Francisco incluso se le escapa, ¿no? Francisco vuelve a releerlos asiduamente, cada año vuelvo a ellos y me sorprendo de cosas que están ya ahí enfocadas, ¿no? Y que a veces las situaciones de la vida te hacen como perder esa claridad en ciertos aspectos, ¿no? Y de repente me coloca de nuevo, ¿no? En ese centro, ¿no? En ese ser. Y claro, cuando creamos desde ahí, quitando toda intencionalidad, quitando pues todo eso que muchas veces nos bloquea y genera los miedos y genera todo esto, pues claro, uno funciona como en otro tiempo y un tiempo que no tiene límites, ¿no? Y no sabes cuánto de fecundo puede ser un día simplemente o una tarde o lo que llamaríamos una hora, ¿no? En nuestro tiempo así cronológico, ¿no? Puede ser fecundísimo, ¿no? Tanto como, bueno, para qué comparar, ¿no? Pero como meses o como... ¿Es placentero el proceso creativo? Perdona, ¿Es, repite. es placentero el proceso creativo? Sí, el proceso creativo, además, para que sea verdaderamente proceso creativo, por lo menos como yo lo siento, tiene que ser placentero, tiene que haber un placer, ¿no? Ahí existe el mito este también, ¿no? Como que solo se puede a veces crear desde el dolor, desde la frustración, ¿no? Pero hay un placer cuando incluso quien crea desde aquí, que bueno, no ha sido mi caso, ¿no? Pero sí que lo conozco, ¿no? Y quien crea desde aquí también el adentrarse en el proceso creativo hace que ese dolor tenga un trasfondo placentero, ¿no? Lo vea en el momento o lo vea a posteriori, ¿no? Pero de repente ese dolor se transmuta de alguna manera, ¿no? Aunque esté uno metido en el fondo, ¿no? En mi caso, el proceso creativo surge desde un placer y que es el placer de estar trascendiendo aquello bueno, que desde una mente ordinaria nos condiciona. El proceso creativo, para que sea verdadero, eh, decía Agustín García Calvo, ¿no? Que lo cito porque es clave, ¿no? Decía que tiene que cumplir como dos aspectos, ¿no? El primero es que tiene que transgredir
una realidad. Es decir, tiene que transgredir la realidad en la que se encuentra, ¿no? El proceso creativo siempre te lleva más allá del punto de mira o del pensamiento donde estás sentado, ¿no? Y el segundo aspecto es que tiene que ser gozoso. Y ese gozo no es un gozo de alegría, o no es un gozo así superfluo, no, es un gozo profundo de estar trascendiendo una serie de condiciones y de sentirte saliendo de ahí y encontrando un espacio donde ya no estás sujeto o ya no estás dentro de ese juego, de esas condiciones. Me preguntaba el otro día, al echarle un vistazo a tu bibliografía, la bibliografía tiene tres hitos, que son el viaje de fuego, el aroma del claro y el jardín de la memoria. Y me preguntaba yo a mí mismo cómo era el recorrido, que si fueran ciudades, o fueran pueblos, o fueran lugares geográficos, cómo era el recorrido desde un punto hasta otro y qué habían supuesto para ti cada uno de estos. Porque es como que en cada uno te hubieras detenido a plantear en el papel lo aprendido, lo descubierto, para compartirlo, como se suele hacer cuando uno escribe un libro, con los demás. Sí, antes de hacer este recorrido por los tres libros, es interesante también ver que para mí no ha sido algo así como tengo algo que contar o tengo un conocimiento y lo voy a poner por escrito para transmitirlo, sino que el hecho de ponerme a trabajar en cada libro era abrirme un marco de escucha, ¿no? Donde ese conocimiento iba llegando y donde por momentos el propio libro iba adquiriendo una forma que me conducía, ¿no? Y me iba dando como las claves, ¿no? Me iba llevando, iba viendo qué faltaba, pero hay un momento donde cada uno de estos libros se convierte en guía, ¿no? Y es un cuerpo ya autónomo, como una inteligencia que piensa ya de por sí, y yo lo que hacía era corresponder y ahondar donde veía, donde me iba indicando, ¿no? El primero de ellos fue el viaje de fuego, que fue mi tesis doctoral, y bueno, de alguna forma este libro, a diferencia de los dos siguientes, ¿no? Sería como el más académico, ¿no? Es un libro, bueno, con una extensa bibliografía, con citas, ¿no? Y sería como una investigación académica, científica, ¿no? De alguna forma que intenta, pues, abrir, ¿no? Dilatar estos marcos de análisis, estos marcos de observación de la realidad, de lo que vivimos, para mostrar que, bueno, como que hay mucho más, ¿no? Como que no se pueden, no podemos ajustar, ¿no? Lo que sucede a unos parámetros, pues, espaciotemporales, semánticos, ¿no? Habituales, sino que para trabajar también desde los procesos creativos es interesante que cada estímulo genere un espacio-tiempo propio y una semántica propia y abrir como vías, ¿no? Esto sería el viaje de fuego, ¿no? Que es una investigación, así como os digo, científica sobre los procesos creativos, entendido como un constante acceso, como una vía de accesibilidad, ¿no? Constante hacia nuevas formas, ¿no? Y cuando digo nuevas formas, lo digo en un sentido muy amplio, ontológico, corporal, incluso identitario. El, y bueno, el siguiente que lo sigue es el aroma del claro, que bueno, es este libro, que, que el subtítulo dice Ejercicios para recuperar el pensamiento diagramático, ¿no? Este libro, a diferencia del anterior, es un libro donde sin el anterior intentaba como crear como el cuerpo teórico, ¿no? Para adentrarnos a explorar esta infinitud que habitamos, ¿no? Saliendo de esos parámetros que nos determinan. En este segundo libro lo que hago es como entrar directamente en ejercicio, ¿no? Entonces no me paro en explicar, sino que voy generando, por así decirlo, órganos, mecanismos, ¿no? A través de los cuales podemos percibirnos. Entonces un libro que en sí es un diagrama, puedes entrar por cualquier página, puedes entrar, es como una maquinaria para entrar en funcionamiento, para empezar a funcionar de otros modos, ¿no? Y bueno, es un libro oracular también, que lo puedes abrir por donde quieras, entrar, y que cada vez que vuelves a él, aunque vuelvas a leer el mismo párrafo, pues
te va a contar algo diferente porque, bueno, está escrito todo en clave simbólica. Entonces ya no es un libro tan dirigido a la mente, ¿no? Al intelecto racional, sino que es un libro directamente para entrar en contacto con otros tipos de corporalidad, de materialidad, ¿no? Para dilatar la sensibilidad, ¿no? De alguna forma. Y el que continúa, que ha sido mi último libro, presentado ahora hace poco, es El Jardín de la Memoria, que bueno, es este libro. Y claro, este libro ha sido una investigación de estos últimos 6 años y bueno, encuadra muy bien con lo que os contaba del aroma del claro, es decir, no es un libro tampoco académico dirigido a la mente, sino es un libro que yo lo veo como una apertura total del corazón, es el corazón el que habla, ¿no? Y entiendo que es desde ahí desde donde se puede entender, ¿no? Y se puede caminar en este libro. El subtítulo dice dispositivos mnemotécnicos para activar una mente mágica. Dispositivos mnemotécnicos son, bueno, las propias, cada obra, cada expresión, yo la concibo como un dispositivo que te hace recordar algo, ¿no? Te conecta a algo, entendiendo la memoria como la entendían los antiguos, no como algo del pasado, sino como algo presente que hay que reactualizar, que hay que recordar para volver a hacerlo accesible, algo que está vivo, ¿no? Y que tiene que ver con lo que somos, ¿no? Con esto que estamos hablando realmente todo el tiempo, de esa realidad, ¿no? Bueno, de ese alma y de esa también salida, ¿no? Salida de las condiciones que nos limitan, que esto se da desde la propia mirada, desde una claridad. Habla de activar una mente mágica, que bueno, es algo que viene ya desde el viaje de fuego, ¿no? Y tiene que ver con una mente creativa, una mente que se deja conducir, ¿no? Se deja, es decir, más que ajustar el fenómeno a los esquemas que esa mente ya tiene, deja que el fenómeno reactualice todos los esquemas, ¿no? Entonces, no se trata no es una mente que llega a conclusiones, no es una mente sino que es una mente que va como descubriendo, va palpando, donde la propia expresión se convierte en un órgano de percepción. Esta es quizá una de las tesis que está en todo, ¿no? Que últimamente me estoy dando cuenta, y de lo que estos libros revelan es que la expresión es una vía de percepción. Es decir, nuestra palabra, nuestro pensar, nuestro sentir, que todo tiene que ver con la expresión, con cómo nos contamos las cosas, cómo gestionamos lo que nos sucede, ¿no? Y esto determina cómo las percibimos. La anchura de nuestro mundo, la anchura también de nuestro lenguaje, ¿no? De nuestra capacidad de expresarnos a nosotros mismos, hasta dónde están sucediendo las cosas. Más allá de estos 3 libros que son guías para recorrer esos senderos de la creatividad y por tanto del alma creativa, tú ejerces una labor también de guía en lo terrenal o de acompañante en las propuestas muy terrenales, en el sentido de invitar a la gente a lugares especiales donde, al abrigo de la noche o de la música, puedan tomar contacto con esas otras realidades que ellos también son, pero quizás no se habían dado tanta cuenta. Entonces, ahí, mientras si esto fuera lo teórico, tú conduces también en un ejercicio práctico, en una experiencia práctica, para que tomen conciencia de todas esas cosas. Y es muy chulo y es algo que está trayendo, quizá cada día, a medida que la gente te va conociendo, a más gente, ¿no? ¿Cómo son esas experiencias y qué propones con ellas? Sí, esas experiencias suceden de manera simultánea a estos libros, ¿no? Y de alguna forma, bueno, son también como una extensión, como una forma. Los libros realmente es como para quien quiere profundizar, quien quiere como llegar a, a enfocar, ¿no? Con cierta como rigidez, agarrar las cosas a otro nivel, ¿no? Pero realmente estas experiencias que surgen de mi propia obra y, bueno, desde las exposiciones que he hecho, que son, claro, experiencias más sensibles de llegar,
ver una obra, de adentrarte en una obra, y muchas de estas obras han sido performativas, desde las acciones pictóricas, y todo esto ha ido desembocando en acciones cada vez más colaborativas, como el de Sol a Sol, ¿no? que se celebra cada año, donde estamos toda la noche tocando. Es decir, yo lo que hago, igual que funcionan los libros, ¿no? Lo que hago es generar unas condiciones para que algo suceda. También sucede en los libros, ¿no? Aunque parezca como la parte más teórica, pero hay también una parte de experiencia que se abre desde ahí, ¿no? Pero yo genero eventos, vamos a decirlo así, que pueden ser exposiciones, pueden ser cosas más performativas, más colaborativas, incluso talleres, que lo que hago es generar unas condiciones para que pase algo, ¿no? Y cuando digo para que pase algo, es para que pase algo más allá de la mirada ordinaria, ¿no? Para que la magia se dé, ¿no? Y esto se da de una forma personal en cada uno y diferente en cada uno, ¿no? Es decir, experiencias a través de la música, bueno, los propios talleres de creación, que es otra cosa también como en lo que llevo ya 2 años, ¿no? Que todo esto ha desembocado ahí para trabajar como con grupos más cerrados, ¿no? Y es como generar unas condiciones desde las cuales comenzamos a observarnos desde otro sitio. Y cuando empezamos a observarnos desde otro sitio, el conocimiento le llega a cada persona de su propia experiencia. Además, un conocimiento particular. Esto es una de las claves de la sabiduría, ¿no? Como la sabiduría no se puede enseñar así como, sino que se puede acompañar, porque es algo que se te tiene que revelar, ¿no? Se le tiene que revelar a la propia persona. Entonces yo genero estos marcos donde a niveles más o menos profundos, ¿no? Puedan suceder cosas, se puedan mover cosas dentro de cada uno y, y bueno, dentro sin tampoco pretender llevar a la gente a un sitio concreto, sino que cada uno tiene un saber propio que en función de lo que se implique consigo mismo, ¿no? Y cuando decimos consigo mismo, con su ser, ¿no? Pues ese saber propio se irá revelando, ¿no? Y en la medida en que se va revelando, pues uno se va también liberando, ¿no? Y va saliendo de esas condiciones también de las que... y hallando una mirada más amplia, ¿no? Y menos condicionada por, bueno, por todo lo cultural, lo semántico, lo que de alguna forma configura nuestra psique, ¿no? Personal y colectiva, ¿no? Y poder cómo funcionar más allá de esos marcos. La vida puede llegar a ser maravillosa o es maravillosa viviendo y recorriendo esos senderos en los que no estás condicionado por una cantidad determinada de dinero o tal, porque al alma, de alguna manera, aunque el personaje sí necesite dinero, el alma, el dinero no es importante, ¿no? Entonces se puede vivir una vida muy plena con un número pequeño o evitando las ataduras de la realidad espacio-temporal que contábamos al principio. Sí, pero y tampoco se trata de rechazar esa parte, ¿no? La parte, bueno, de que pueda haber bueno, una parte más económica, más... tiene que ver con una perspectiva, ¿no? Que te hace desde el personaje, vamos detrás de las cosas. Hay que ir detrás bueno, de ir despertando, hay que ir detrás de conseguir dinero para sobrevivir, hay que ir detrás de llegar a ciertos logros que nos van a satisfacer, pero desde el ser, es decir, tú lo enfocas y ya lo ves de venir. Es como te abres al chorro, ¿no? Es como ir detrás del dinero o hacer que el dinero venga, ¿no? Y va a venir en la medida en que lo necesites, ni más ni menos, ¿no? Quizás no necesitas tampoco tener un gran coche o sí, ¿no? Y si lo necesitas, pues vendrá para lo que necesites, ¿no? Como para lo que realmente necesites fuera de, bueno, de la pretenciosidad del yo, ¿no? O del ego, ¿no? En el fondo es como sentir, el sentimiento de fondo sería que todo está bien, todo es maravilloso, como decías, ¿no? Y en cuanto miras desde aquí es evidente, ¿no? Y en cuanto sientes desde aquí es evidente que todo está en su sitio, todo es perfecto, todo es como tiene que ser. Y desde esta apertura, desde esta también, desde este descondicionamiento,
permites que las cosas lleguen, ¿no? Y te abres a lo que tenga que venir, ¿no? Y quitando también, porque bueno, hay mucha tendencia también como a que el ego sea el que conduzca, ¿no? Este tejer la realidad, ¿no? Esto que se habla también hoy mucho de construir nuestra propia realidad. Y claro, si engordamos un ego que empieza a crear su realidad, pues vamos, ese ego está agarrado por otras cosas, ¿no? Y bueno, conlleva ciertas cosas, ¿no? En las que no vamos a entrar, pero yo pienso que lo interesante es también como ese ego es un velo, también es un nivel en el que nos hemos quedado, ¿no? Porque, claro, cuando uno ve y cuando uno comprende, es decir, el primer peligro es que poder creerte superior a los que crees que no ven, ¿no? Y bueno, y poder empezar a tejer las cosas según tus intereses, entonces empezamos a engordar un ego ahí, una cosa. Entonces, bueno, más allá de eso, hay que trascender ese primer nivel, ¿no? Del hombre de conocimiento, ¿no? Como diría Castaneda, y, y volver a la humildad, ¿no? Y volver, bueno, una humildad que está plena, ¿no? Que está repleta, ¿no? Que es abundante, donde no te va a faltar nada, ¿no? También por estar en ese nivel, ¿no? De reconocimiento. Te veo sonreír y sonríes de una forma bonita y creo que esa sonrisa lo que quiere decir también es que es divertido observar y darse cuenta de los juegos en los que caemos, de las pequeñas trampas en las que caemos para nuestro propio conocimiento, crecimiento y camino del alma, ¿no? Entonces, en comprender el juego y sus múltiples caras no deja de ser divertido. Sí, sí, es divertido y, vamos, te diría como muy gozoso, ¿no? De todas formas, claro, tampoco se trata de intentar comprender el juego o no, sino se trata de jugar, ¿no? El juego, claro, porque si no parecería que hay una meta, ¿no? Y la meta genera intenciones y deseos del propio ego. Entonces, no se trata de llegar a una meta de que ya comprendes, sino se trata de observar el juego y jugarlo desde esta observación, desde esta, uh, bueno, implicación en parte y no implicación en otra parte, ¿no? Porque el alma no está implicada en todo eso, pero sí que puede vivirse y experimentarse y sentir mil cosas, ¿no? Mil sutilezas, que esa es la riqueza también de estar aquí, de la vida que vivimos, a través de las cuales, pues, bueno, caminamos, ¿no? Caminamos, nos oímos y esto se hace con júbilo, es gozoso, ¿no? Hay quien ha comprendido cosas y, bueno, se quedan en niveles más pesimistas porque ven como, bueno, lo oscuro que está algo, pero a un nivel más alto, hasta lo oscuro es parte de la luz, ¿no? Juega dentro del mismo juego. Para tanto la luz como la oscuridad son dos máscaras igualmente que juegan a favor de otra cosa que lo podríamos llamar supraluz o como queramos llamarlo, que es lo que, bueno, es esa energía inocente que no tampoco tiene la intención de que suceda algo, de que pase algo y que simplemente juega, ¿no? Es las diversiones las propias diversiones e infinitudes del infinito, ¿no? De los juegos del infinito, ¿no? Como infinito, pues podemos jugarnos a múltiples formas. Vivir, existir, por tanto, es un privilegio Sí, sí, para sí, cualquiera de nosotros y una experiencia eh, a la que se le puede sacar infinito partido. totalmente. Porque desde esa asistencia, desde ese condicionamiento, desde donde puedes abrirte a experimentar toda esa multitud, ¿no? Toda esa infinitud, dejarte llevar por caminos, adentrarte por senderos en el bosque y encontrar aromas particulares que no podrías encontrar de otra forma y deleitarte en ellos. Pues yo quería que la gente que te conoce y que a lo mejor, bueno, pues tuviera la oportunidad de escucharte,
y reconocerte desde otro punto, pero también quería, a través de este testimonio, que te conociera gente o que te diera gente por primera vez o escuchara gente por primera vez que antes no te hubiera escuchado. Creo que tu discurso es hermoso, creo que tu discurso está bien fundamentado, creo que tu discurso es provocador en el buen sentido de la palabra, porque de alguna manera está bien que nos provoquen para que nos demos cuenta de que hay puertas que merece la pena cruzar, hay umbrales que merece la pena cruzar para descubrir que la vida en realidad es otra cosa, ¿no? Totalmente de acuerdo. Muchísimas gracias. Yo quería, como te digo, grabar este trocito de conversación contigo y, y invitar a la gente a que siga tu trabajo, a que siga tu trayectoria, a que siga tus propuestas, que se sume a ellas, que participe en esos eventos preciosos que organizas y esos talleres y que la gente cada día crezca con las semillas que estás lanzando al universo, a la vida, a la tierra, a donde sea. Muchísimas gracias por tu trabajo, muchísimas gracias por tu trayectoria brillante para lo joven que eres y extensa a la vez. Y nada, pues solo invitarte a que sigas jugando. Muchas gracias, Rafa, a ti también por esta entrevista y por hacer posible que todo esto se exprese, sea. Sería un pecado, si me permiten los espectadores esa palabra, no ayudar de alguna manera, humildemente, a que esas palabras y esa manera tuya de entender la realidad no llegue a más oídos. Un abrazo muy fuerte. Otro, gracias, Rafa. Un abrazo.